Buenas tardes chicos, primero que todo me presento, soy el profesor Matías, espero que se encuentren muy bien y se estén cuidando con todas las normativas que correspondan para esta pandemia, ¿cierto? Este video lo hago para hacer una retroalimentación de la diapositiva que envié la semana anterior, ¿bien? Vamos a hacer un video explicativo sobre qué trata la célula, eh, con todos los detalles que se pueden haber escapado a lo que se escribió. Bien, vamos a partir. Primero que todo, ¿qué es una célula? Todos sabemos que la célula es la parte más chiquitita de un ser vivo, ¿cierto? Eso lo vimos en quinto básico, que una célula forma un tejido, que el tejido forma un órgano, que el órgano forma un sistema y que muchos sistemas forman a un organismo. Nosotros ya sabíamos eso desde quinto básico y si no se acordaban, bueno, se lo recuerdo. Bien, la célula cumple tres cosas principales que se llaman teoría celular, que es la teoría celular que cumple con tres postulados. ¿Cuáles son los postulados? Son que la célula es la principal estructura o que forma a un cuerpo, que también le da origen a otra célula, por lo tanto le puede dar origen a otro ser vivo, y que también es la unidad funcional de todo ser vivo. Bien, aquí tenemos una célula normal, simple, muy simple, con ninguno de estos de los detalles que deberíamos ir conociendo más adelante, ¿bien? Pero esta célula es la que conocimos nosotros en quinto básico, ¿bien? La célula donde tenía un organelo principal, donde está toda la información genética, es el núcleo. Teníamos el citoplasma, que era este medio acuoso, medio gelatinoso que está dentro de la célula, y los organelos que están por ahí, que cumplen diferentes funciones, que ya vamos a hablar de ello más adelante, y la membrana plasmática, que era el organelo que separaba la parte externa de la célula con la parte interna. Bien, todo esto lo vimos en quinto básico. Bien, la célula. Como les decía, la célula es la unidad básica estructural de todo ser vivo. Por lo tanto, y en forma básica, son la membrana plasmática, el citoplasma, los organelos y el núcleo, ¿cierto? Los organelos son los que cumplen las diferentes funciones y que pueden incluso realizar funciones gigantescas, como por ejemplo producir ácido en el estómago para digerir alimentos, como por ejemplo crear nuevas células, como por ejemplo crear la misma saliva con la que uno tiene en la boquita. Todo esto lo hace la célula y todas esas funciones las realizan los organelos que están dentro de la célula. ¿Está bien? Y aquí está lo que les decía yo, qué es lo que es una teoría celular o qué es lo que es la teoría celular. Que la célula, estos son los tres postulados, que la célula es la unidad estructural de todo ser vivo, o sea que gracias a ella se puede estructurar o formar cualquier ser vivo. Todo ser vivo, de hecho, está hecho de células. No hay ningún ser vivo que no tenga células, ya sea animal, vegetal u hongo, ¿cierto? Todos están hechos de células. Aquí tenemos el ejemplo de las cebollas, catáfilo de cebolla, la telita de cebolla, que se ve al microscopio muy bien las células aquí cuadraditas, ¿se dan cuenta? Bien. La otra es que es la unidad funcional de todo ser vivo. Lo que le estaba comentando, los organelos cumplen funciones que pueden ser muy importantes para un organismo, y de hecho la función más pequeña hasta la más importante son las que nos permiten generar un organismo funcional, ¿cierto? Y que la célula es la unidad de origen de todo ser vivo. Todo ser vivo nace desde otra célula. Bien, dentro de las células tenemos dos tipos de células que son las eucariontes y las procariontes. Eucarionte son todas las células que tienen núcleo. Así de simple. Esta es la diferencia que tienen. Que las eucariontes tienen núcleo y las procariontes no tienen núcleo. Así de simple. Bien. Eucariota, también se puede llamar, ¿se dan cuenta? Tiene núcleo. En cambio, las procariotas no tienen núcleo. ¿El núcleo para qué servía? Para guardar y proteger el material genético. Por lo tanto, las eucariontes tienen un núcleo y su material genético está dentro del núcleo. En cambio, en las procariotas o las procariontes, el material genético se encuentra suelto dentro del citoplasma y
Esto tampoco es tan malo porque le ayuda a dividirse mucho más rápido, a crear células mucho más rápido que el eucarionte. Bien, por eso es que las bacterias por lo general son procariontas porque no tienen núcleo y se dividen mucho más rápido las bacterias, ¿bien? Que las células de un organismo eucarionte como son las plantas, los animales que conocemos como tal. Bien, continuamos. ¿Qué son las procariontes? Las procariontes corresponden a un grupo de células formadas por organismos vivos unicelulares principalmente, ¿bien? Que principalmente son las bacterias. No tienen un núcleo definido, por lo tanto, el material genético da vueltas dentro del citoplasma y como les decía, esto puede ser perjudicial, pero para las bacterias es mucho más fácil dividirse gracias a que el núcleo no tiene tantas capas, por lo tanto, para poder generar otra célula y sacar la información del material genético, no tienen tantas capas restrictivas para poder sacar esa información y crear una nueva célula. Bien, y la otra diferencia bien importante es que tienen mucho menos organelos. Volvamos un poquito, miren. Si se dan cuenta aquí, las procariontas tienen el nucleoide, que es donde está el material genético suelto en el citoplasma, y tienen esos nomás organelos. Fíjate acá, los organelos, hay muchos organelos más variados y que por lo tanto también cumplen muchas más funciones. ¿Ya? Continúo. Como les decía, las eucariontes por lo general conforman a seres vivos pluricelulares. ¿A qué se refiere con ser pluri? Pluri, el prefijo pluri viene de plural. Y plural, ustedes yo sé que lo saben, plural es mucho. Cuando hay mucho, cuando hablamos en plural estamos hablando de que hay muchas cosas. Por lo tanto, si hablamos de pluricelular, que son muchas células, ¿bien? Entonces, los organismos que tienen muchas células, como por ejemplo nosotros, somos organismos pluricelulares. Un perrito está hecho de muchas células, también un organismo pluricelular. Una mariposa, un organismo pluricelular. Una hormiguita está hecha de muchas células, también es pluricelular. Un elefante, ¿para qué decir? ¿Cierto? Se entiende la referencia. Bien, pero dentro de las células eucariontes, o sea, que tienen núcleo, también tenemos una subdivisión, que son las células vegetales y las células animales. Las células vegetales y animales tienen núcleo, si se dan cuenta, ahí está el núcleo de la vegetal, acá está el núcleo del animal. Tienen diferentes organelos y diferentes formas también, o en realidad tienen organelos muy parecidos, pero tienen diferentes formas y uno que otro organelo distinto. ¿Bien? Eso lo vamos a ir viendo más adelante también. El tema del organelo. Esto es solo una presentación para que ustedes vayan interiorizándose o recordando más bien lo que vimos en quinto básico. ¿Está bien? La célula animal está compuesta por una membrana plasmática, un citoplasma, un núcleo y los organelos, que es como la célula que yo siempre les he presentado desde quinto básico. Eso es una célula animal. En cambio, la célula vegetal tiene unos organelos distintos, como por ejemplo, aparte de la membrana plasmática que está por ahí, hay como una pared mucho más gruesa que se llama pared celular, que esta permite que las plantas, o sea, que las plantas tengan un tronco duro, por ejemplo, porque esta pared celular hace que sea mucho más rígida también y que aguante mucha más presión, ¿ya? Y tenemos aquí otro organelo distinto que es la vacuola central. Esta vacuola central es la que le ayuda a las plantas a tener agua. Y gracias a tener mucha agua es que también pueden estar muy duritas y apretaditas, porque entre más llenitas estén, más duritas están las células vegetales. Continuamos. Bueno, creo que con esto fue la presentación. Aquí le hice un mapa conceptual como para ordenar las ideas, que espero que todo esto esté traspasado a sus cuadernos de ciencia. Este mapa conceptual nos decía que la célula se regía bajo la teoría celular. ¿Y qué nos decía la teoría celular? Que la célula era la unidad estructural de todo ser vivo, era la unidad funcional de todo ser vivo y era la unidad de origen de todo ser vivo. Bien, que aparte de eso la célula se dividía en dos tipos de células, que eran las células procariontes, que no tenían núcleo, y las células eucariontes, que sí tenían núcleo. Dentro de las células procariontes, la mayoría eran bacterias, ¿bien? Y de las eucariontes podíamos encontrar que habían células animales y células vegetales,
¿Qué más podríamos decir de diferencia? Que las procariontes, la mayoría o casi todas, son unicelulares. ¿Qué quiere decir unicelular? Que es un ser vivo que está hecho de solo una célula. ¿Bien? En cambio, las eucariontes son organismos pluricelulares que están formados, son seres vivos que están formados por muchas células. ¿Bien? Eso fue la presentación de la célula. Espero que lo hayan podido traspasar a su cuaderno. Les recuerdo que cualquier duda, cualquier consulta, está en mi correo electrónico matias.aranda.a@hotmail.com y mi WhatsApp, que ya la mayoría tienen para poder eh, hacerme las consultas correspondientes. Si no tienen mi WhatsApp para preguntarlo, se lo pide su profesor jefe o profesora jefe y lo va a tener y no va a haber ningún problema en responder sus consultas. Me despido, hasta luego, hasta un próximo video. Espero que estén pasándolo bien, que se cuiden, que no se aburran tanto, que ya pronto vamos a volver a clase. No sé si sea este año o el siguiente, o esperemos que sea el siguiente año, pero por mientras ustedes cuídense, que nosotros estamos haciendo esta cuarentena preventiva para que ustedes se cuiden, para que nosotros nos cuidemos y que volvamos y seamos una gran familia como ya lo somos. Abrazo fraterno desde acá de la lejanía y los quiero mucho. Cuídense, chiquillos. Nos estamos viendo, ¿eh? Hasta luego.